En la hora anterior, cuando el hermano Galardi estaba predicando, recordé algo que había leído hace unos años, hablando precisamente acerca de la unidad y de la importancia de mantener nuestros distintivos. Alguien decía que nosotros debemos construir paredes muy claras para que los miembros de nuestras iglesias sepan dónde estamos. Pero también decía, no levanten las paredes tan altas que no puedan saludar a los que están del otro lado. Y yo creo, hermanos, que eso es algo que debemos tener siempre en mente. Las paredes deben ser construidas. Una iglesia sin doctrinas claras está en peligro. Una iglesia sin doctrinas claras sufre de sida espiritual. Tiene un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, teológica. Cualquier virus puede contaminarla. Pero cuidado, hermanos, que no levantemos las paredes tan altas que no podamos saludar con amor a los que están en el otro lado. Vamos a orar antes de pasar al tiempo de exposición de la palabra. Padre, queremos darte gracias una vez más por recordarnos al cantar ahora que Cristo cargó con nuestros pecados en esa cruz. Gracias por haber anulado allí el acta que había contra nosotros, que nos era contraria, para que hoy nosotros podamos venir libremente delante de tu presencia. Padre, necesitamos la obra de tu Espíritu mientras predicamos tu palabra. Venos, Señor, asístenos en nuestra debilidad, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, si yo les preguntara en esta noche, ¿cuál es la peor amenaza para el Evangelio? ¿Qué me responderían? Seguramente algunos pensarán en las persecuciones, otros en el incremento de la inmoralidad, otros en el auge de las sectas falsas. Yo no sé qué tanto proliferan aquí testigos de Jehová, mormones, etcétera. Y aún es probable que algunos piensen en el avance del Islam en las naciones de Occidente. Sin embargo, lo cierto es que la mayor amenaza para el cristianismo no proviene de fuera de la iglesia, sino de dentro. De hecho, se trata de un mal con el que todos tenemos que luchar constantemente en un grado o en otro. Yo espero probar en esta ocasión que la peor amenaza para el avance del Evangelio, tanto en la vida del creyente individual como en la iglesia y en el mundo, es el legalismo. Un mal que está tan entrelazado en nuestra naturaleza humana no glorificada que resulta muy difícil de erradicar a menos que nos mantengamos alertas todo el tiempo y aplicándonos el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Ahora bien, antes de pasar a considerar el legalismo y sus frutos, permítanme, amados hermanos, tomar unos breves minutos para hacer algunas aclaraciones pertinentes, sumamente importantes. No vaya a ser que por tirar el agua sucia de la bañera tiremos al niño con ella. La primera aclaración es que preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. La Biblia enseña claramente que todos aquellos a quienes Dios justifica también los santifica, y que todo creyente tiene una responsabilidad personal en el avance de ese proceso de santificación en su vida. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, tú y yo, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene aquí. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién debe hacer morir las obras de la carne? El creyente, pero debe hacerlo por el Espíritu, en dependencia del Espíritu Santo.
El Nuevo Testamento insiste en eso una y otra vez. En segundo lugar, la segunda aclaración, tomar en serio la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, como norma de vida para el cristiano tampoco es en sí mismo legalismo. Tomar en serio la ley moral de Dios como norma de vida para el cristiano no es en sí mismo legalismo. Si bien es cierto que la ley moral ya no nos condena, porque Cristo pagó por todas nuestras transgresiones, como hemos visto ya, esa ley continúa siendo la norma moral por la cual nosotros debemos guiarnos. Mis hermanos, Dios no nos ha dejado a expensas de nuestros propios criterios para distinguir el bien del mal. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8, dice Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No basta con decirle a una persona yo te amo. La ley son los ojos del amor. La ley me dice a mí de qué manera yo debo amar a mi hermano o a mi prójimo. Queridos hermanos, la ley moral de Dios no es una camisa de fuerza que nos impide ser libres, porque parece que algunos cristianos ven la ley de esa manera. No, la ley moral de Dios no es una camisa de fuerza que nos restringe, es el camino trazado por un Dios amante para que andemos en libertad. Y el Salmo 119 es sumamente claro en ese sentido. Y hermanos, voy a tomarme mi tiempo porque quiero hacer este punto con toda claridad. Salmo 119, versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Eso no es lo que muchos cristianos piensan de la ley moral de Dios. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 22, que la ley de Dios es buena y que él en su hombre interior se deleitaba en la ley de Dios. Tercera aclaración: restringir nuestra libertad por amor a Dios, por el cuidado de nuestras almas y para no ser tropiezo a otros, tampoco es legalismo. Restringir nuestra libertad. Hay cosas en las que nosotros podemos participar libremente, no tenemos atadura bíblica. Sin embargo, puede ser que para ti eso sea un problema. El que tú restringas tu propia libertad por amor a tu propia alma, por amor a Dios, eso no es legalismo. Hay personas que deben restringir su libertad. Hay personas que no pueden ir a ciertos lugares sin pecar, que son legítimos. Cualquier otro cristiano puede ir, pero esa persona no. Hay actividades, hay entretenimientos que cristianos deben restringirse a sí mismos. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es entonces el legalismo? Bueno, en una forma muy sencilla, nosotros podemos decir que el legalismo envuelve básicamente dos cosas. En primer lugar, es el intento de mantener nuestra salvación o de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. En primer lugar, legalismo es el intento de mantener nuestra salvación o de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los 10 mandamientos o tratando de obedecer un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para ser aceptados por Dios o para ser bendecidos por Él. El legalista descansa en su propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido.
Así que mientras el Evangelio, como hemos visto ya, nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. ¿Ven la diferencia? En el Evangelio, la aceptación viene primero, la obediencia viene después. En el legalismo es exactamente al revés. La obediencia viene primero para poder alcanzar la aceptación, ya sea delante de Dios, delante de los demás o delante de mí mismo. Todo gira en torno a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer. Si yo puedo cumplir las reglas, si puedo mantener el estándar, Dios me va a bendecir. Eso es legalismo. Y hermanos, si tú quieres ver a un legalista, busca un espejo. Porque todos nosotros llevamos un católico romano en el corazón. Eso es un problema. Nos levantamos por la mañana y de inmediato ese gusano del legalismo comienza a trabajar. Me levanté temprano, hice mi devocional, oré, hasta le prediqué a un inconverso. Dios me va a bendecir hoy. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Todo depende de ti, de tu obediencia, de tu esfuerzo personal, de tu compromiso, de tus méritos. Es precisamente por eso, mis amados hermanos, que el legalismo puede ser tan atractivo al hombre, porque apela al orgullo humano. Yo soy más meritorio porque me estoy esforzando más. ¿Y saben qué, mis hermanos? Todos nosotros llevamos un legalista en el corazón. Un legalista que nos dice que debemos ganarnos el favor de Dios a través de lo que hacemos o a través de lo que dejamos de hacer. Voy a poner esto otra vez en una analogía, voy a traer una analogía cibernética de nuevo. Nosotros podemos decir que al convertirnos al Señor Jesucristo por medio del Evangelio, por medio de la fe, se instala en nuestros corazones el sistema operativo de la gracia de Dios. En ese momento nosotros entendemos claramente que la salvación depende de la obra de Cristo, de la obra de redención que Él llevó a cabo a nuestro favor hace 2000 años en la cruz del Calvario. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros y el pecado es una especie de virus que ataca el sistema operativo de la gracia para volver a instalar el sistema operativo de las obras. Eso fue lo que pasó en la iglesia de los Gálatas. ¿Recuerdan el texto que leímos? Como Pablo tuvo que decirles en el capítulo 3, es que ustedes recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. El Espíritu que opera en nosotros, ¿cómo opera? ¿Es por medio del cumplimiento de las obras de la ley o es por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Queridos hermanos, si estamos hoy en Cristo, corriendo todavía la carrera de la fe, ha sido únicamente por la bendita gracia de Dios. Así como no fueron nuestros méritos pasados los que llevaron a Dios a salvarnos, porque obviamente no teníamos ninguno, así tampoco son nuestros méritos presentes los que ahora mueven a Dios a preservarnos y a bendecirnos. Es todo por gracia. Es por eso que el Evangelio resulta tan odioso al hombre natural, porque nos recuerda constantemente lo que nosotros no queremos aceptar. Somos pecadores, somos impotentes, dependemos enteramente de la gracia de Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Acaso alguno de nosotros puede decir, bueno, mírame a mí, yo he sudado esta salvación? No, tú no has sudado ninguna salvación. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No hay lugar para la jactancia en la vida cristiana. ¿Por qué queda excluida? ¿Por las obras de la ley? No, por medio de la fe. ¿Ven cómo Pablo contrapone el Evangelio con la jactancia humana? Es lo mismo que vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe.
Así que cuando alguien pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nosotros debemos decirle, confiar únicamente en los méritos de Cristo. ¿Y qué debo hacer ahora que soy cristiano para ser bendecido por Dios? Seguir confiando en los mismos méritos de Cristo. Los evangélicos están muy claros en cuanto a la primera pregunta, pero no parecen estar tan claros en cuanto a la segunda pregunta. Nosotros sabemos que fuimos salvos por gracia, pero mis hermanos, muchas veces procuramos ser bendecidos por obras, como le dijo Pablo a los Gálatas en el texto que citamos hace un momento. Pero lo cierto es que todo beneficio que nosotros recibimos de la mano de Dios, lo recibimos únicamente por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Así que no es por tu bondad que vas a ser bendecido, no es por tu decencia, no es por tu esfuerzo por guardar los mandamientos de Dios y mucho menos por someterte a un conjunto de reglas inventadas por los hombres. Es únicamente por Cristo. Y hermanos, por favor, no me malentiendan. El cristianismo promueve un elevado estándar moral. Pero la santidad en el cristianismo es un resultado, no es una causa. Podemos ser santos porque hemos sido salvados. La salvación viene primero, la santidad viene después. Y ese buen comportamiento del cristiano no es meritorio. Mis hermanos, ningún comportamiento, por bueno que sea, logrará que merezcas el favor de Dios. Tú puedes levantarte mañana, tomar tu Biblia y pasarte las 24 horas hincado, solamente leyendo la Biblia y orando, leyendo la Biblia y orando. Y cuando termine ese día, tú no habrás ganado ni una onza del favor de Dios. Es solo por Cristo. Por eso es que Pablo dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahora, este es solo un aspecto del legalismo. Un aspecto. El otro aspecto envuelto en el legalismo es el de añadir nuestras propias leyes a las leyes de Dios. Añadir nuestras propias leyes a las leyes de Dios. Déjeme poner un ejemplo. Un creyente puede perfectamente determinar para sí mismo levantarse todos los días a las 5 de la mañana para poder tener un tiempo a solas en comunión con Dios. Hermanos, eso no es legalismo, eso es un deseo genuino y legítimo de cultivar la vida espiritual. Pero tan pronto ese creyente intenta imponer ese patrón sobre los demás, ese individuo ya está incurriendo en el error del legalismo, porque en cierto modo está añadiendo leyes a las leyes de Dios. Y lo mismo podemos decir con un montón de otras cosas: los lugares que visitamos, los entretenimientos que nos permitimos. Yo creo que la Biblia contiene principios generales que nos ayudan a tomar decisiones con respecto a si vamos a hacer ciertas cosas o si no vamos a hacer ciertas cosas. Pero debemos tener el cuidado de no tratar de imponer sobre otros las normas que nos imponemos a nosotros mismos al tratar de vivir a la luz de esos principios generales. Alguien decía: es perturbador pensar que el hecho de añadir a las leyes de Dios es análogo a decir que nosotros sabemos más que Él acerca de nuestra santidad personal y que Él necesita nuestra ayuda. O sea, nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, definitivamente tú cometiste un error, porque hay leyes que tú debiste haber dejado en la palabra, pero como tú no lo hiciste, Señor, y yo soy el pastor, yo me voy a encargar de poner esas leyes en la mente de nuestros hermanos. O sea, yo le estoy diciendo a Dios: Señor, definitivamente pasaste por alto algunas cosas importantes, pero qué bueno que yo estoy aquí para resolver ese problema. No recuerdo cuál personaje de Shakespeare era que decía: el mundo está descoyuntado, maldita suerte la mía que tuve que venir yo para tener que arreglarlo. Parece que hay algunos pastores que piensan así. A Dios se le olvidaron algunas cosas. Vamos a añadir unas cuantas leyes más. Bien, habiendo aclarado
este punto, que es el legalismo, pasemos ahora a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el fruto que produce el legalismo? ¿Cuál es el fruto que produce el legalismo? Bueno, en sentido general nosotros podemos decir que el legalismo produce todo lo contrario a lo que produce la gracia. La gracia tiene su fruto, el legalismo tiene el suyo y ambos son completamente distintos entre sí. Pero para ser más específico, vamos a mencionar al menos tres cosas. En primer lugar, el legalismo produce orgullo y autojusticia. El legalismo produce orgullo y autojusticia. Mientras el evangelio es un mensaje que procura únicamente la gloria de Dios en Cristo, el legalismo alimenta la jactancia humana. En la misma medida en que el evangelio nos humilla, en esa misma medida el legalismo nos enaltece. ¿Recuerdan ustedes el fariseo y el publicano que subieron al templo a orar? Y cómo el fariseo oraba consigo mismo, diciéndole a Dios: Dios, te doy gracias. Era un hombre muy agradecido, porque yo no soy como los otros hombres. ¿Qué pieza, Señor, te tiraste tú? No soy ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, y etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahí estaba ese publicano, lejos del santuario, golpeándose el pecho y diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Cristo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. En esa parábola del fariseo y el publicano es tan evidente la humillación del publicano como el orgullo del fariseo. Y es que si yo parto de la premisa de que yo puedo ganarme el favor de Dios a través de mi obediencia, ¿saben lo que va a pasar, hermanos? Que cada vez que Dios me bendiga, lo voy a recibir como un logro personal. Oh, pero claro que tenía que bendecirme con esa vida que llevo yo. Claro, hermanos, uno no lo dice así. Eso es algo muy sutil, que está muy latente ahí en el subconsciente. Cada vez que Dios me bendiga, lo voy a recibir como un logro personal. Ahora, de la misma manera, y aquí está el problema, cada vez que Dios bendiga a otro en la iglesia, que a nuestros ojos es menos santo que yo, porque no sigue las mismas reglas que yo sigo, entonces me llenaré de enojo y de descontento. Aunque yo debo hacer una aclaración aquí que es muy importante, siempre la hago, y es el hecho de que el orgullo es tan terrible. El orgullo es una carretera que corre a doble vía, no solamente en una sola vía. Nosotros podemos transitar ese camino del orgullo poniéndonos una serie de reglas, pero también podemos transitarlo yendo en sentido contrario, es decir, gloriándonos de que nosotros no somos como aquellos que ponen tantas reglas. Yo no sé si me estoy explicando bien. Ustedes han visto personas en las iglesias que se ufanan, se glorían de no ser tan quisquillosos y tan inflexibles como otros cristianos. ¿Han visto eso, verdad? Personas que critican la iglesia por ser demasiado conservadora, porque en el fondo se sienten orgullosos de ser más abiertos. Es el mismo problema, a la inversa, sigue siendo orgullo. Como bien ha dicho alguien, las personas progresistas creen que son mejores que aquellos que se creen que son mejores. Qué ironía. Es decir, ellos miran con desprecio a todos aquellos que miran a los demás con desprecio. Es exactamente el mismo problema, solo que operando en sentido contrario. Ahora, el legalismo no solo produce orgullo y autojusticia, sino también un cristianismo sin gozo y quejumbroso. El legalismo produce un cristianismo sin gozo y quejumbroso. Una vez escuché a un predicador decir que nunca en su vida había conocido a un legalista feliz. Y yo puedo decir exactamente lo mismo. Hermanos, el legalismo no produce alegría, el legalismo no produce gozo, porque el gozo cristiano se deriva de la gracia, y el legalismo es antitético al evangelio de la gracia.
Y en pocos lugares de la Biblia nosotros vemos eso tan claramente como en la parábola del hijo pródigo. Acompáñenme, hermanos, al capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y por cierto, déjenme hacer aquí una propaganda gratis, no me van a dar ninguna comisión por eso, pero acaba de salir en español el libro de Tim Keller titulado El Dios Pródigo, y yo les urjo, hermanos, a que consigan ese libro y lo lean. Y más de una vez, El Dios Pródigo de Timothy Keller. Nosotros conocemos la parábola del hijo pródigo. Ahora, yo quiero, antes de ir sobre la parábola, yo quiero que ustedes noten algo sumamente importante, y es a quienes Cristo les dirigió esta parábola. Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y aquí vienen todas las demás parábolas. Así que, hermanos, las tres parábolas incluidas en Lucas capítulo 15 fueron dirigidas primariamente a los fariseos. No olviden ese detalle. No olviden ese detalle. Los fariseos eran los máximos exponentes del legalismo en el tiempo del Señor. Así que estas tres parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, fueron dirigidos hacia los fariseos. ¿Cuál es la historia? Bueno, todos sabemos, el hijo menor viene al padre y le dice: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Eso en el pueblo de Israel era una tremenda deshonra, porque ese hijo le estaba diciendo a su padre: yo no quiero esperar hasta que tú te mueras para que me des la parte de la herencia, porque para mí, papá, tú estás muerto. Yo quiero mi dinero y lo quiero ahora. Ahora, no olviden, hermanos, que en esa época las riquezas eran agrarias. O sea, no era que este hombre iba a ir al banco, iba a hacer un cheque y le iba a dar a este hijo rebelde parte de su herencia. Este hombre probablemente iba a tener que vender parte de su tierra, parte de su hacienda, para poder darle a este hijo su herencia. El hijo toma su herencia, se va lo más lejos posible de su padre, allí desperdicia sus bienes, termina comiendo algarrobas que le daban a los cerdos, hasta que finalmente este muchacho vuelve en sí y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco de ser llamado tu hijo, por lo menos hazme como uno de tus jornaleros. Este muchacho regresa, el padre está allí y lo ve en la lejanía y hace lo que ningún hombre mayor en Israel hubiera hecho. Este hombre sale corriendo y se encuentra con su hijo y no lo deja terminar su discurso. Inmediatamente manda a buscar al becerro más gordo, a hacer una fiesta para regocijarse con el hijo que se había perdido y es hallado. Esa es la parte que todo el mundo conoce de la historia del hijo pródigo. Pero, hermanos, eso es solamente la mitad de la parábola y no es la más importante. Recuerden que esa parábola está dirigida a los fariseos. Cuando el hermano mayor llega a la casa y encuentra toda esta algarabía y le pregunta a uno de los criados: ¿qué ha pasado aquí? Que tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado a matar el becerro más gordo para celebrarlo. Y este muchacho, el otro hijo, en vez de alegrarse con la alegría de su padre, se enoja profundamente. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: escuchen esto, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, ni siquiera le dijo mi hermano, este tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahí está, mis amados hermanos, el corazón del legalismo. Yo he obedecido las reglas, pero no he recibido nada a cambio. Spurgeon, el gran predicador bautista inglés, ilustra esto poniendo un ejemplo de un humilde jardinero que cultivó una zanahoria enorme y se la llevó al rey de regalo para mostrarle su estima y amor. El rey, complacido, como recompensa, le regaló un pedazo de tierra. Un cortesano que vio el asunto pensó dentro de sí: ¡wow! Un pedazo de tierra por una zanahoria. ¡Qué buen negocio! Voy a regalarle al rey algo mejor. Así que al día siguiente le regaló al rey un magnífico caballo. El sabio rey, percibiendo lo que había en el corazón, se limitó a darle las gracias. Y al ver su cara de decepción le dijo: déjame explicarte, ese jardinero me estaba dando la zanahoria a mí, pero tú te estaba dando a ti mismo un caballo. Tú no estabas buscando mi honra, tú no estabas buscando mi alegría. Es como dice Timothy Keller: aquellos que son como el hermano mayor de la parábola creen que si llevan una vida buena deben obtener en cambio una buena vida. O sea, ellos no obedecen a Dios por amor a Dios, sino por lo que pueden obtener de Él a cambio de su obediencia. Si algo queda claro en esta parábola, mis hermanos, es que el hermano mayor no amaba a su padre. Él no lo amaba. Si lo hubiera amado, él se habría gozado al ver que el gozo de su padre al recibir a su hijo, pero su enojo reveló lo que había en su corazón. Una vez más cito a Timothy Keller, dice: al final de la historia, el hermano mayor tiene la oportunidad de complacer en verdad a su padre participando de la fiesta, pero su negativa llena de rencor muestra que la felicidad de su padre nunca fue su meta. Nunca fue su meta. Y luego añade Keller: si al igual que el hermano mayor intentas controlar a Dios por tu obediencia, entonces toda tu moralidad es solo una forma de usar a Dios para que te dé las cosas que en verdad tú quieres en la vida. Tú no quieres a Dios, tú quieres los dones de Dios. Y obedeces a Dios como una forma de manipular a Dios. En el fondo de su corazón, el legalista cree que puede manipular a Dios, cree que puede controlar a Dios. Señor, me estoy portando bien, así que yo espero que tú me trates bien. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La vida no funciona así. Muchas veces en la iglesia, los padres que menos se encargan de criar a sus hijos son aquellos hijos que después se convierten. ¿O eso solamente pasa en República Dominicana? Y resulta que padres que están trabajando afanosamente con sus hijos tienen hijos inconversos. ¿Cómo explicamos eso? La soberanía de la gracia de Dios. ¿Quiere decir eso que entonces yo no debo ocuparme de criar a mis hijos en el temor del Señor? No, yo debo hacerlo por amor a Dios, porque Él me lo manda. Pero hermanos, Dios es soberano en la manera como dispensa sus dones. Y cuando el legalista ve que las cosas no le salen como él esperaba, entonces se molesta profundamente por la injusticia que se está cometiendo en su contra. Esa fue la acusación del hermano mayor. Tú has sido injusto conmigo. Mira todo lo que he hecho en obediencia a ti. ¿Y qué es lo que yo he recibido a cambio? ¿Cuántas esposas que dicen: yo tengo años sometiéndome a mi marido y él todavía es inconverso? Hermana, es que tú tienes que someterte a tu marido. No es una forma de manipular a Dios para que Dios lo cambie. Es que tú debes obedecer a Dios, y Dios dice eso en su palabra. Yo debo criar a mis hijos en el temor del Señor, se conviertan o no se conviertan. Yo no puedo convertir a mis hijos.
Yo sí puedo hacer la parte que me toca como padre. Pero el legalismo, no solo produce orgullo y un cristianismo sin gozo, sino también un divisivo espíritu hipercrítico, como veíamos en el sermón de nuestro hermano Galardi hace un rato. El legalismo produce un divisivo espíritu hipercrítico. Pocas cosas pueden tener un mayor potencial de división en las iglesias que el legalismo. Porque el legalismo promueve un espíritu hipercrítico que impide la verdadera comunión cristiana. Como bien ha dicho alguien, el legalista eleva las preferencias personales a la categoría de mandamientos bíblicos y hay de aquel que no se someta a las reglas. El otro día salió en internet alguien que escribió 7 pasos para convertirte en un legalista. Si quieres, escucha, para que te conviertas en uno. Primero, inventa reglas que no están en la Biblia. Segundo, esfuérzate por cumplir esas reglas. Tercero, castígate a ti mismo cuando no las cumplas. Cuarto, enorgullécete cuando las obedezcas. Quinto, constitúyete a ti mismo en el juez de los demás. Sexto, enójate con aquellos que rompan tus reglas o que tengan reglas distintas a las tuyas. Y séptimo, golpea a los perdedores. Ahí está. Por eso es que cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, tiene que advertirles que nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Pablo sabía que los legalistas no se contentan con seguir sus propias reglas para ganar el favor de Dios. Ellos quieren meter a todo el mundo en el mismo molde. Y es lógico que sea así. Si yo me siento superior a los demás por las reglas que yo guardo, ¿qué yo debo hacer? O, como decía el hermano, ayudar a los demás para que alcancen mi estatura. ¿No es lo más lógico? Si yo tengo un cristianismo superior al de los demás por las reglas que yo tengo, yo debería ayudar a los demás a que sean tan espirituales como yo. En la parábola de Lucas 15, es obvio que el hermano mayor se sentía superior a su hermano menor. Y que eso había generado hostilidad en su corazón. Ese hijo tuyo. Eso es lo que produce el legalismo. Un espíritu de superioridad que al mismo tiempo es hostil a los demás. Y déjenme decirles algo, hermanos. La razón por la que muchas personas se mantienen alejadas de las iglesias, pecadores que necesitan el evangelio, se mantienen alejados de las iglesias, es porque perciben ese síndrome del hermano mayor en muchos de los que están dentro de la iglesia. Nosotros olvidamos que éramos pecadores, que solo merecíamos el infierno. Y de repente comenzamos a ver a los demás que todavía están perdidos en el mundo, como si nosotros nunca hubiésemos estado perdidos. Y no es que nosotros debamos tratar de acomodar el mensaje del evangelio para que los visitantes se sientan bien. Líbrenos Dios de cometer semejante error. Pero los pecadores deben percibir que la iglesia es un lugar donde serán bienvenidos como nosotros fuimos bienvenidos en la presencia de Dios. De hecho, es interesante notar que el Señor concluye la parábola del hijo pródigo dejando al hermano mayor fuera de la fiesta y al menor adentro. Nosotros no sabemos finalmente si el mayor entró a la fiesta, pero es obvio que el Señor no vino a buscar a los que se creen justos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Para disfrutar de esta fiesta, lo primero que necesitamos es saber que somos pecadores, pecadores que merecemos el infierno. Yo tengo por regla, cuando escucho que alguien habla mal de mí, casi siempre yo pienso, yo soy peor de lo que tú estás diciendo. Tú no sabes ni la mitad. Mis hermanos amados,
Si lo que somos a final de cuentas es pecadores perdonados, gusanos del polvo que merecíamos el infierno, ¿por qué ese espíritu de superioridad? Si nosotros venimos delante de Dios y decimos, Señor, yo soy un gusano, pero hay de aquel que me trata como un gusano. Bueno, al final, ¿tú eres un gusano, sí o no? ¿Qué es lo que somos? A final de cuentas, necesitamos pedirle a Dios que nos dé una conciencia de gusanía. Como dice Pablo en el texto que citamos en 1 Corintios 4:7, que tú tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y de paso, hablando de las doctrinas, aún en el caso de tener una sana doctrina o una sana práctica cristiana, mis hermanos, no hay motivo de qué gloriarse. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Le decía a los hermanos en Medellín, hablando acerca de la reforma y de todo lo que el Señor está haciendo aquí en Colombia, gloria al Señor, hermanos, por las cosas que Dios está haciendo aquí. Pero hermanos amados, líbrenos Dios de presentarnos ante otros cristianos con un espíritu de superioridad, porque eso no es defender con gracia las doctrinas de la gracia. Todo es de gracia, hasta creer en la doctrina de la gracia. No hay motivo de orgullo. Hemos visto entonces qué es el legalismo, lo que produce el legalismo, pero ahora viene mi tercera pregunta y última. ¿Cómo podemos luchar eficazmente contra el legalismo? Mucha gente tiende a pensar que lo contrario de ser un legalista es ser un liberal. De manera que cuando estamos predicando en contra de uno de estos dos extremos, la gente inmediatamente nos coloca en el otro. Sin embargo, es interesante notar otra vez que en la parábola de Lucas 15, los dos hermanos representaban esos dos extremos y los dos estaban perdidos. Los dos estaban perdidos igualmente. Esas no son las únicas opciones que hay. Si queremos darle un golpe mortal al legalismo, el arma que debemos usar no es el liberalismo, es el evangelio. Es el evangelio. Yo les decía en un sermón anterior que algunos creyentes sienten temor cuando se habla demasiado acerca de la gracia en las iglesias, porque algunos pueden abusar de la gracia. Así que la mejor manera de mantener a los cristianos transitando por la senda estrecha es no hablar tanto de la gracia y de la libertad que tenemos en Cristo. Y por supuesto, el próximo paso será poner un conjunto de reglas que no están en la Biblia. Pero como dice el pastor Tullian Tchividjian, si realmente eres capturado por la gracia, no vas a usar tu libertad para ser indulgente contigo mismo, sino para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. ¿Recuerdan a Juan Bunyan, verdad? El autor del Progreso del Peregrino. Cuando Juan Bunyan fue encarcelado por predicar el evangelio de la gracia de Dios, los líderes de la iglesia de Inglaterra le dijeron: tú no puedes ir por ahí diciéndole a la gente que la justicia de Cristo les ha sido acreditada completamente. El mensaje que veíamos esta mañana. Si ellos creyeran eso, le decían los líderes religiosos, ellos van a sentir que pueden hacer lo que quieran. O ya que la justicia de Cristo me fue imputada, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Bunyan les respondió: si las personas realmente se percataran de que la justicia de Cristo les ha sido otorgada como un regalo, ellos harían cualquier cosa que Él quisiera. Que Él quisiera. Así que si quieres avanzar en tu vida cristiana, mi amado hermano, pídele a Dios que te ayude a tener un mejor entendimiento del Evangelio de la Gracia, porque solo de ese modo entenderás los recursos que tienes en Cristo para ser santo, y no solamente eso, tendrás la motivación que necesitas para seguir avanzando en el camino de la madurez y la santidad, como veremos mañana en el próximo mensaje. Hay un pastor, por cierto, presbiteriano, Steve Brown, que él contó esta historia
algo que le pasó a él con su hija. Él tenía una hija bien concienzuda, de esas muchachas muy estudiosas, que se preocupaban mucho por sacar buena nota, hacerlo todo con excelencia. Esta muchacha estaba en una clase avanzada en su escuela y un día llegó a casa llorando y le dijo a su papá que ella pensaba que esta clase avanzada era demasiado para ella, que si él le daba permiso para ella retirar esa materia y tomar la clase menos avanzada. Steve Brown le dijo que sí, vamos a hablar con la jefa del departamento. Fue con su hija a hablar con la jefa del departamento, le explicaron el problema. Steve Brown le dijo: mire, yo conozco a mi hija, ella es una joven muy concienzuda, ella preferiría tomar la otra materia en vez de quedar mal con esta. La profesora le dijo: lo entiendo, pero déjame hacerle a ella una pregunta. Y le preguntó: si yo te asegurara en este mismo momento, comenzando el año, que ya tú tienes A en tu nota, ¿te quedarías en la materia, cogiendo la materia? La muchacha le dijo: por supuesto que sí. Bien, todo está arreglado, ya tú tienes A. Toma la materia. ¿Saben qué pasó? La muchacha tomó la materia y por su propio esfuerzo sacó A más. La profesora le explicó al padre: yo le quité a tu hija el temor para que ella pudiera dedicarse a aprender. Hermanos, eso es exactamente lo que hace el evangelio con el cristiano. Déjame decirte algo: en el cielo, cuando tú llegues, ya tú tienes A por causa de Cristo. Esa A más, no sé cómo se usa aquí las letras, aquí se usa el número 100. Sacaste 100 en tus exámenes. Cuando tú llegues al cielo, te vas a encontrar que en tu récord está puesto la nota de Cristo. Ahora dedícate tranquilo a obedecer. Dedícate tranquilo a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué nos motiva a vivir así? El amor de Cristo, no el temor a que si yo mañana me levanto tarde y no leo la Biblia, me va a caer un rayo del cielo. ¿No dice el Señor en su palabra que Dios ama al dador alegre? ¿Ustedes creen que un cristiano puede ir a ofrendar con alegría, creyendo que si no ofrendó exactamente la cantidad que debió ofrendar, al otro día va a pasar hambre porque Dios le va a cerrar todos los negocios? ¿Quién puede ofrendar con alegría así? Dios ama al dador alegre, porque el dador alegre no ofrenda con ese corazón. El dador alegre ofrenda con gratitud, porque él sabe que no se está ganando el favor de Dios con su ofrenda. Él sabe que ya el favor de Dios se lo ganó enterito. Permítanme compartir con ustedes, a modo de conclusión, dos relatos de la mitología griega que son fascinantes. El primer relato gira en torno al conocidísimo personaje llamado Ulises, otros le llaman Odiseo. Según el relato de Homero, Ulises era un esposo modelo, felizmente casado con su hermosa Penélope, siendo el rey de Ítaca. Pero un turbio incidente habría de llevarse a Ulises lejos de su amada esposa por unos 20 años. Resulta que un príncipe de Troya llamado París se enamoró locamente de la esposa del rey Menelao llamada Helena, que era la mujer más hermosa del mundo en esa época. París convence a Helena de que se fugue con él. Así que para limpiar su honor, los griegos deciden enviar un gran ejército para atacar Troya, entre los cuales estaba Ulises. Para hacer la historia larga corta, el asedio de Troya duró 10 años hasta que finalmente los griegos lograron penetrar la ciudad escondidos en el vientre de un gran caballo de madera. Ulises y sus hombres conquistaron la ciudad, recapturaron a Helena, pero ahora venía el viaje de regreso. Durante 10 años más,
Ulises se va a la mar y el viaje resultó ser más peligroso que la guerra contra los troyanos. Uno de los momentos más peligrosos de la travesía fue cuando tuvieron que bordear la isla de las sirenas. Según la leyenda, estas malvadas criaturas tenían un canto tan hermoso que atraían a los marineros a la costa, y cuando sus barcos encallaban, se estrellaban en los escollos, ellas aprovechaban para acabar con ellos sin misericordia. Advertido ya de este peligro, pero al mismo tiempo lleno de curiosidad, Ulises ordenó a todos sus marineros que se taparan los oídos con cera y que mantuvieran en todo momento la vista al frente para que no pudieran escuchar el canto de las sirenas o ser atraídos por su hermosura. Pero al mismo tiempo, él les pidió que por favor a él lo ataran al mástil de la embarcación para que no pudiera correr ningún peligro, pero al mismo tiempo escuchar su canto. Ulises estaba curioso de saber cómo sería ese sonido. No importa lo que yo diga, no importa lo que yo haga, no me suelten hasta que estemos a una distancia segura. Y tal como se le había advertido, Ulises quedó totalmente hechizado por lo que vio y escuchó. Incluso una de las sirenas tomó la forma de Penélope para que Ulises pensara que había vuelto a casa. De no haber sido porque estaba atado al mástil de la embarcación, con gusto habría sucumbido a la tentación. Mis hermanos, lamentablemente, la vida práctica de muchos que profesan ser cristianos se asemeja a este episodio de la vida de Ulises. A no ser por las sogas humanas y por el temor a ser mal visto dentro del círculo eclesiástico en que se mueven, ellos sucumbirían contentos a las tentaciones del mundo. Su cristianismo no se caracteriza por el gozo, sino por el temor y la vergüenza. Le tienen pavor, sobre todo unos cuantos chismosos de la iglesia. El otro personaje mitológico que tuvo que enfrentar el canto de las sirenas fue Jasón, cuando volvía de buscar el vellocino de oro. Pero entre los tripulantes de su embarcación se encontraba Orfeo, un artista de talento incomparable que tocaba la lira y la flauta. La música de Orfeo en esa época era reconocida como la más hermosa y melodiosa del mundo antiguo. Así que en vez de ponerle cera en los oídos a los marineros, Jasón le pidió a Orfeo que tocara las canciones más hermosas y encantadoras de su repertorio. De esa manera, el canto de las sirenas quedó completamente opacado. Las sirenas no habían perdido su capacidad de seducir, pero estos hombres habían sido completamente cautivados por un sonido infinitamente superior. Como alguien ha dicho muy sabiamente, Ulises sobrevivió al sonido de las sirenas, pero Jasón triunfó sobre ellas. Y es esa victoria la que Dios nos provee en el Evangelio. Hermanos, la música del Evangelio es infinitamente superior a cualquier oferta, a cualquier tentación que el mundo ofrezca. ¿Queremos nosotros guardar a nuestros hermanos en vez de atarlos con sogas humanas? Amados pastores, toquémosles la música del Evangelio. Todo el tiempo. Como dice Tim Chester, a menudo pensamos en la santidad como renunciar a los placeres del pecado por una vida digna y aburrida. Pero la santidad significa reconocer que los placeres del pecado son vacíos y temporales, mientras que Dios nos invita a disfrutar de placeres extraordinarios, verdaderos, plenos y ricos que duran para siempre. Y es esa música del Evangelio la que promueve la verdadera santidad, como veremos en el próximo mensaje. Mis hermanos, dejar de pecar por temor al qué dirán de mí en la iglesia es una motivación pecaminosa para dejar de pecar. Pero Dios nos ha provisto en el Evangelio los recursos que necesitamos para continuar corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús.
los ojos puestos en Jesús, no en los hombres. Así que no hay que ser un liberal para combatir el legalismo. Basta con tener un mejor entendimiento de la gloria de Cristo y del alcance del Evangelio. Pero eso lo veremos mañana, si el Señor lo permite. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por todas tus bondades para con nosotros, Señor. Gracias por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz. Gracias por su sangre que nos limpia de pecado. Gracias, oh Señor, por prometernos el don de la vida eterna gratuitamente en Él. Señor, abre nuestros oídos para que podamos escuchar con más claridad la música del Evangelio. Ayúdanos como pastores para poder tocar esa música en el oído de nuestros miembros, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.